Filosofía analítica o filosofía del lenguaje. Se conoce con este nombre al movimiento analítico que se desarrolla a lo largo del siglo XX, fundamentalmente en el área cultural angloamericana, y se centra su atención en el análisis del lenguaje. La razón por la centralidad en el lenguaje es que todo tipo de información sobre la realidad siempre se nos da en un medio lingüístico y por tanto en el lenguaje deben contenerse los rasgos fundamentales de aquellos a que se refiere. El movimiento analítico se desarrolló en tres etapas o corrientes más o menos sucesivas según el tipo de lenguaje que dominó en cada etapa. En la primera es el lenguaje de la lógica formal, el que sirve de modelo para analizar las distintas expresiones. En la segunda se pasó al lenguaje científico, pues se consideró que ofrecía solidez y finalmente, desde la Segunda Guerra Mundial, parece dominar el supuesto de que es el uso del lenguaje ordinario el que contiene las reglas internas de su significación. Una de las corrientes fundamentales, que se conoce con el nombre del atomismo lógico, es una obra conjunta de Frege, Rousseau y el primer Wittgenstein. Se trata de un viaje decisivo de la filosofía, pues su función va a ser descubrir el esqueleto lógico de las proposiciones y a partir de ahí poder determinar su significado. Para poder conocer un poco el análisis de este pensamiento, debemos conocer primero a quienes hicieron posible este mar de análisis lógico. Tres filósofos que desde su pensamiento ilustraron la construcción de estas pirámides del lenguaje en un conocimiento actual. Es por ello que Bertolt Frege es considerado fundador de la lógica moderna o matemática y el iniciador de la filosofía del lenguaje. Retomando la idea de la lógica de Leibniz, afirma que los enunciados matemáticos no se obtienen inductivamente, sino analíticamente. Es decir, que la verdad de los enunciados matemáticos no dependen del mundo externo o campo experimental, sino dependen de la comprensión de los términos utilizados. Como además el lenguaje ordinario está lleno de ambigüedades y presto a generar todo tipo de equívocos, es necesario construir un lenguaje que nos capacite para hablar con verdad acerca de los hechos que acaecen en el mundo. Este lenguaje es el de la lógica basado únicamente en el sistema de signos y en una precisa cadena deductiva que opera sobre tales signos. Por otro lado, Rousseau postula lo que llamaba construccionismo lógico, es decir, todo lo que observamos es una construcción lógica, pues por ella enlazamos todas las percepciones que tenemos de un objeto. De aquí se pasa al atomismo lógico. El análisis filosófico llega a resolverse en átomos que no son ni físicos ni psíquicos, sino lógicos. Un pensador filosófico desde su estructura, Ludwig Wittgenstein, en su obra Tractatus, se adhiere a las teorías del atomismo lógico que defienden un isomorfismo o coincidencia entre el lenguaje y el mundo. Así pues, mantiene una función claramente descriptiva del lenguaje y una relación directa entre el lenguaje y la realidad. Para defender esta doctrina, Wittgenstein insiste en la necesidad de realizar un análisis lógico del lenguaje y en demandar la necesidad de contar con un lenguaje ideal que pueda expresar adecuadamente la correlación entre proposiciones y hechos atómicos. Este exige recurrir a la lógica formal como medio de analizar el lenguaje y de despreciar el lenguaje ordinario
que evidentemente no se presta ni sirve para ello. Una de las consecuencias de semejante perspectiva es el rechazo de toda metafísica y la necesidad de emplear la lógica como instrumento de análisis y la exclusiva dedicación al análisis de las proposiciones atómicas. Solo en este proceder podrá decir el primer Wittgenstein que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo.